ratito, pues fue un privilegio poder estar predicando con los jóvenes. Y en esta mañana voy a tratar de predicar en 50 minutos lo que expuse en 2 horas y 20. Es un reto para mí, porque quiero que sea lo más claro posible y no quiero dejar inconcluso el tema, porque no voy a estar la próxima semana, en donde va a estar predicando mi hermano Samuel. Jesús Cano, estén predicando también por él, con nuestro pastor Jesús, porque él estará, ¿y qué dije yo? Por eso él estará predicando, les pido que estén orando, porque él estará predicando en Colorines, va a cubrir a Homero. Entonces, hermanos, por favor, pórtense bien, no rompan nada, no dejen nada botado, traten las cosas como si fueran suyas de su casa, porque es tu iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Dios, y te damos a ti todo el honor y la gloria. Mi Dios, te ruego en el nombre de ti, Jesucristo, que seas con tu siervo inútil, para que yo pueda exponer tu palabra con la mayor claridad posible. Y no solo eso, mi Dios, sino que tu poder se perfeccione en mis debilidades, que no sea yo hablando a la congregación, sino que seas tú, mi Señor, porque tú eres quien edifica la iglesia, porque es tuya. Bendice a mis hermanos también y permite que todos juntos seamos edificados y que podamos implementar los cambios necesarios en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Es impresionante la letra que tiene el penúltimo canto, porque el penúltimo canto, si no recuerdo mal, la penúltima estrofa, habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, si te diste cuenta, lo que dice el canto es meditar la palabra de Dios, creerla de verdad y llevarla a la práctica. En eso se resume el penúltimo canto. En eso se resume. Y por supuesto que el último canto habla de que solo por la pura misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque bien Él podría aniquilarnos por no ser unos hijos fieles. Él permanece fiel, escucha, cuando nosotros somos infieles. Esto no quiere decir que voy a hacer lo que yo quiero, sino que más al contrario, debo de meditar en la misericordia de Dios para volverme y hacer lo correcto para su propia gloria y mi beneficio. Nota qué hermoso es el Señor. Qué hermoso. ¿Y por qué estos cantos? Porque el apóstol Pablo da una instrucción muy importante, concisa y precisa a Timoteo, después de estarle explicando en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, las que se conocen como las cartas pastorales. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo cómo es que él debe de comportarse, nota, cómo él debe de comportarse dentro de la iglesia. Esto es sumamente interesante si tú vas al capítulo 2. Fíjate lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo, que se fortalezca. ¿Quién? Timoteo. ¿Por qué? Porque todos nos debilitamos, hermano. De repente todos andamos arrastrando la cobija. Y por supuesto que Timoteo es muy probable que haya tenido estos altibajos igualitos a los tuyos y a los míos. Por eso le dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Nota. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el ministerio, Pablo le está diciendo a Timoteo que no se lo encargue a cualquier persona. El ministerio debe de ser encomendado a personas calificadas para servir en la iglesia. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso dice el texto. También Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Muchas veces queremos estar en el pastorado y que todo es miel sobre hojuelas y que tengamos un sueldazo y un carrazo y una casota, pero nada de estudio. No, así no es. Dice, sufre penalidades. Esto significa entonces que el ministerio es sufrido, ¿cierto?
¿cierto? Chucho acaba de dar un reporte. Los últimos 2 domingos no se ha completado el salario. Vaya que se sufren penalidades, pero no hemos dejado de recibir salario, hermano. Preocúpate, pero estate tranquilo, porque Dios es fiel. No nos ha hecho falta absolutamente nada. Ningún soldado, le está hablando a Timoteo de cómo él debe de comportarse, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo al que lo reclutó como soldado. ¿Te das cuenta? No podemos hacer ciertas cosas si estamos en la milicia activa de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo le está diciendo a Timoteo. Luego le dice en el versículo 5, y también el que compite como atleta. Entonces tenemos, hermano, un atleta de alto rendimiento. Lo que es un verdadero atleta no es un desnutrido, no está sin condición, nunca puede llegar a competir sin antes haberse preparado. Sería inútil hacer eso, sería tonto querer llegar a competir en un maratón o en lo que tú quieras de forma profesional sin antes haberte preparado, ¿cierto? Pablo le dice entonces, prepárate como un atleta, haz lo que hace un atleta. Ahora nota lo que dice en el versículo 15, haz todo eso, pero también haz esto otro, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero. Un obrero. Nunca Pablo le dice aquí a Timoteo como un ejecutivo de alto rango. No dice eso. Como el rango más bajo pone, el obrero. ¿Te das cuenta? Ahora nota lo que dice el versículo 24. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso. ¿Qué características está dando Pablo a Timoteo de cómo se debe de comportar Timoteo y aquellos a quienes se encomiende el ministerio? ¿Te das cuenta? Un siervo de Dios no puede ser rencilloso, sino que más bien, o en lugar de ser rencilloso, debe de ser amable con todos. Nota otra característica que debe de tener un siervo de Dios. Mismo versículo 24. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Esta actitud, por supuesto que es un don del Espíritu Santo, pero esto conlleva la responsabilidad de cada uno de nosotros de prepararnos para poder entonces estar enseñando a la congregación. No puedo pararme aquí arriba sin antes haber estudiado. Qué ridículo estaría yo haciendo si hago eso. No estaría siendo un buen soldado, no estaría siendo un buen atleta, no estaría siendo un buen obrero. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate lo que dice el mismo versículo 24. El siervo del Señor debe de ser sufrido otra vez. Esa palabrita que nos mantiene humillados para que no creamos que somos muy buenos para hacer las cosas. Estas son las características que Pablo le está dando a Timoteo que debe de tener un siervo de Dios. Ahora nota, capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, es lo que quiere decir el texto aquí, es, aparte de esto, es necesario o sumamente importante que también sepas esto otro, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitan. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, esto es muy importante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Te notas el contraste? ¿Cómo debe de ser un hombre de Dios y cómo puede haber o hay
malos hombres dentro de las iglesias. Este es el punto. Que Pablo no está describiendo en el capítulo 3, no está describiendo a hombres X de la sociedad. Pablo en el capítulo 3 está describiendo a los hombres dentro de la iglesia. Ese es el gran problema. Está describiendo, como fue titulado, la moral de los hombres en los últimos tiempos. La moral, o le podríamos poner también, la moral de los hombres en los últimos tiempos dentro de la iglesia. Que suena más duro, porque te compete a ti y a mí. Por eso te decía, no, ni te apures que no soy hasta allá. El Señor es fiel y va a hacer que te llegue lo que tenga que llegar. En los últimos tiempos o décadas hemos observado cómo la sociedad tiene una decadencia muy marcada. Unos van del heterosexualismo al homosexualismo. Nota lo disparado que está la sociedad. De trabajar al robo, de la verdad a la mentira, de la vida, de tener el gozo de ella, a la muerte. Matan a ton ni son. De el matrimonio al libertinaje sexual, o de el sexo honroso dentro del matrimonio al libertinaje sexual. De honrar a Dios a honrar a las criaturas. Y en esto se cumple la Escritura cuando dice que en los postreros tiempos la maldad aumentará, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Ese es el punto. Muchas de estas cosas están pasando ya en nuestros días. Por algo Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo que en los últimos tiempos, el día de su venida, sería como en los días de Noé. En los días de Noé es que todos se estaban dando en casamiento, pensaban únicamente en comer. ¿Qué piensan? En comer, en beber, en divertirse y en orgías. Esa es la analogía que hace el Señor acerca de los últimos tiempos. Pero nota cómo dice el texto. Pero debes saber esto, que en los últimos días o en los últimos tiempos, la palabra tiempo ahí no es cronos, es kairos. Y está refiriéndose específicamente a épocas establecidas donde la maldad va a venir de mal en peor, y cada vez más y más y más y más y más. Yo puedo hacer entonces una pregunta hoy. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cómo saben eso? Cada vez todo está peor. Porque cada vez está todo peor. Estamos en los últimos tiempos simple y sencillamente porque los últimos tiempos fueron inaugurados con Cristo. Nada más por eso. Con Cristo comenzaron los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que saber perfectamente esto. Los últimos tiempos fueron inaugurados con el Señor Jesucristo. Así de sencillo. En los últimos tiempos impera, escucha esto, impera el rechazo a Dios y a su hermosa palabra. Pero el mayor peligro es que viene de dentro de la iglesia, no de afuera. Como ya se indicó en varias ocasiones, el final del tercer viaje misionero de Pablo envió a los ancianos de Éfeso a encontrarse con él en Mileto. Abriendo su corazón les advirtió allá en Hechos, en el capítulo 20, versículos del 29 al 30, cito: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, nota, está hablando de dentro de la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando entonces? ¿Desde cuando Pablo dijo esto? Esto tiene poco más de 2000 años, perdón, poco menos de 2000 años. Y Pablo ya lo advertía. Aunque el Señor nos asegura lo siguiente en Mateo 16, 18, no permitió que su pueblo
que su pueblo estaría libre de todo peligro y daño espiritual. Al contrario, cerca del comienzo de su ministerio, advirtió en el Sermón del Monte, allá en Mateo, en el capítulo 7, versículo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para un judío, el último tiempo de la humanidad es cuando llegara Cristo o el Mesías prometido. Para un judío eso es especial. Por eso cuando llega el Mesías está inaugurado el último tiempo. A partir de entonces, no antes, no después. Hoy, por supuesto, que estamos viviendo perfectamente el último tiempo. Ahora, fíjate lo que dice la Escritura. Perdón, creo que no les dije los dos puntos que vamos a ver. El primer punto que ya estoy viendo es hay dos características que nos hablan acerca de esta conducta de estos hombres en los últimos tiempos. La primera característica o el primer punto es que estos tiempos son tiempos peligrosos. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es la conducta del hombre. Así de sencillo y así de fácil. El día de antenoche, ahí en la casa, allí afuera de la casa, agarraron a unos pillos que fueron a robarse las llantas de un coche. Los agarraron y ya nos querían linchar, hermano. ¿Esos son tiempos peligrosos? Sí. Eso hace que ya nadie quiera salir a asomarse ni las narices porque qué tal y me las cortan. Es por supuesto que son tiempos peligrosos. No es cualquier tiempo. Son tiempos peligrosos de mucho riesgo. Ese es el punto. Recuerda que vivimos en el estado que tiene más índice de feminicidios. En los últimos 5 años, escuchen, en los últimos 5 años en nuestro país ha aumentado la delincuencia en un 25% según estadísticas. Yo creo que más, pero ellos dicen que el 25%, vamos a dejarlo así. Es un país complicado, lleno de riesgo, en donde no puedes salir con libertad. Pero nota, la gente quiere tomar sus provisiones para no estar en riesgo. Quiere traer carros blindados, quiere vivir en calles cerradas, no quiere cargar dinero, no quiere cargar ni siquiera la argolla de matrimonio completa, ni se la quitan ni lo divorcian. No quiere hacer muchas cosas la gente por miedo. Hermano, eso no es lo que el Señor nos pide. Eso no es lo que el Señor nos pide, que seamos mansos y astutos. Son dos características que pide que tengamos tú y yo ante los tiempos peligrosos. Esta astucia está en que tú y yo debemos de tomar provisiones, ¿es cierto? Ser cautelosos para no meternos en un riesgo, pero debemos de ser mansos. Nunca meternos en un problema como lo hacen los demás. El tiempo es peligroso, ¿cierto? Muy, muy, muy peligroso. ¿Cierto? En los últimos, más bien hace 4 domingos y 3 domingos, si fue así, el cristalazo. ¿Sí? Hace 4 domingos y hace 3 domingos, le dieron un cristalazo a un carro aquí afuera. Hace unos meses me comentaba Elsa que tomáramos provisiones, porque un par de iglesias de aquí mismo de Santana se han metido a robar en el momento de las ofrendas
y se llevan las ofrendas y los teléfonos y los relojes y los anillos y todo lo que pueden. Eso va a provocar que tú y yo cerremos las puertas de la iglesia para congregarnos. ¿A qué nos debe de llevar eso? Pues a orar, ¿no es cierto? Ahora nota, esto es lo que pasa allá afuera. Son tiempos peligrosos, pero lo que lo hace peligroso no es la turbulencia que se vive en la sociedad, es la turbulencia que se vive dentro de la iglesia. Esto es lo que lo hace peligroso. Porque aquí adentro, sentados ahorita aquí, puede haber lobos rapaces, vestidos de oveja. Eso es lo que lo hace peligroso. Tampoco es para que digas, ¿será este señor? No, tampoco es eso. Pero esto es lo que lo hace peligroso. Ahora, notan, el capítulo o la carta está dirigida ¿a quién? A Timoteo. Segunda pregunta, ¿de qué habla el capítulo 2? Ya les dije. De las características de los hombres en los últimos tiempos. Déjenme les soplo, ¿no? El capítulo 2. De las características que debe tener un obrero de Dios, ¿cierto? El capítulo 3 habla de la moral de los hombres. Entonces, si yo voy a ver esto de la conducta de los hombres, es que están dentro de las iglesias. Y hermano, está dirigido el texto a los líderes de las iglesias, ¿cierto? Pero nota lo que dice, porque los hombres, y esta palabra hombre, no está refiriéndose específicamente al sexo masculino, se refiere al género humano. O sea, que también cabe usted, hermano, también cabe usted, no es específicamente para los hombres, también caben los jóvenes, y también caben los niños, y también todos cabemos ahí, todos, sin excepción alguna. Ahora, el tiempo es peligroso porque la conducta de los hombres o la moral de los hombres es doble. Por eso la imagen del boletín, ¿ya la viste? La imagen del boletín, ¿cómo es? Es quitándose la careta y se convierte en un pillo, ¿cierto? Eso es, hermano, así son los hombres en los últimos tiempos, hipócritas, dicho de otra forma. Ahora nota que nos va a dar muchas características acerca de estos hombres, y no quiero que le hagas así. Somos bien buenos para hacerle. Ahí te hablan. Pon atención, mira. No quiero que hagas eso. Te voy a pedir varias cosas. La primera es no te duermas. La segunda cosa que te voy a pedir es ten tu Biblia abierta. Recuérdate que quiero escuchar Biblia. Me gusta escuchar Biblia. No me gusta ver que leer así. Y hasta que encuentres el libro aquí. No. Búscalo en tu Biblia, quiero escucharlo. ¿Ok? Tercera cosa que te voy a pedir. No jodies al de al lado. Póntelo tú. No pienses en otro. Póntelo tú. La que ves que te queda y dices, creo que yo me parezco a este. Cállate para que no te balconees y toma nota para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Y 4. Si quieres levantarte al baño, hazlo discretamente, no interrumpas porque esto va a estar bien bueno. Y si ves que está muy bueno, aguántate y vas dentro de una hora, ¿ok? Porque voy. La conducta de los hombres o la moral de los hombres es, en primer lugar, o como título principal, es que los hombres serán amadores de sí mismos. Sobre este título o sobre esta característica se desglosan todas las demás del texto, hasta llegar hasta el versículo 7. La descripción que hace el apóstol Pablo de hombres no se refiere a la humanidad en general o al mundo no salvo, pon atención en esto, sino a los miembros de la iglesia de Cristo.
especialmente a los ancianos y pastores de la iglesia, hombres que no solo afirman el nombre de Cristo, sino que afirman ser sus ministros, sus profetas, pastores, maestros y evangelistas. John MacArthur dice esto: estos hombres son líderes apóstatas de iglesias apóstatas, como lo afirma el versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Eso es un apóstata, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Notas que este es un apóstata? Entonces, fíjate lo que dice, versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Esta característica desglosa todas las demás. Todas las demás hacen que sean amadores de sí mismos. Eso es lo que quiero darles a decir. Entonces, amadores de sí mismo. En el griego es la palabra philautos. Es muy interesante la palabra philautos. Es el compuesto de dos palabras. Fileo es tener afecto por o amor por. Y autos, uno mismo. O ego. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Pero en inglés es bien interesante, hermano. Me llamó mucho la atención la palabra en inglés, o esta frasecita, amadores de sí mismos. Es selfish love. Amor egoísta. Un amor egoísta. Que nada más te ves a ti mismo. Te fijas en ti mismo. Pasas mucho tiempo dedicándotelo a ti mismo. Hermano, no en la última década, cuando mucho, no hemos escuchado esta característica en los hombres. Estos son metrosexuales. ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de un metrosexual? Se ocupa mucho tiempo en su arreglo personal. Usa crema para las manos, otra crema para los pies, otra para el pelo, otra para el pecho, porque tiene pelo en el pecho, no se le vaya a caer, se va a quedar lampiño, y otra usa un cierto tipo de esto, y otro de este, y otro de este, y se tardan más que las mujeres, hermano. Yo lo sé. Ese es un metrosexual, amadores de sí mismos, ¿cierto? Los que no quieren salir porque se les paró la antenita del día y no, ¿cómo voy a salir hacia la calle? ¿Qué tal? Y era el día que me iba a encontrar a la chica de mi vida y por no andar bien se fue. Hermano, que te conozcan como eres, así como eres. No trates de llevar algo distinto. Esos son los amadores de sí mismos. Entonces, esta es la primera característica. Cuando una persona es amadora de sí misma, cuando pasa mucho tiempo en el espejo y el único que se preocupa es él, es un ególatra. Al que no le importa que se estén sonando por ahí, no, pues mientras no se metan conmigo, todo está bien. No. Ve y habla con ellos, predícales el evangelio. Acuérdate que nosotros somos pacificadores. A veces este hombre amador de sí mismo es indolente, no se duele por los demás. Pero nada más por él sí. Ay, es que me habló muy feo. Será que es el chillón. Ese es un ególatra. ¿Sí? Al que no le interesa el mundo externo, ese es un ególatra. Hermano, hace muchos años, cuando yo empezaba a predicar, me tocó predicar acerca del amor de los hombres, hace muchos años. Y me acuerdo una frase que usé, y es: si no nos duele nuestro pecado, tampoco nos va a doler el del otro. Muchas veces vemos las cosas dentro de la iglesia y pues a mí no me interesa. O vives tanto pensando en ti que no te das cuenta de lo que sucede. Ese es un ególatra.
Pero otra característica fundamental que tiene una persona ególatra es que, fíjate lo que dice el texto, es que es un ¿qué? Avaro. Esta es una persona ególatra, es avaro. ¿Qué característica tiene un avaro? Otra vez, tiene amor al dinero. Fíjate cómo sigue apareciendo la palabra amor. En nuestro castellano no aparece, pero en griego sí. En griego sí aparece, es amor al dinero. Y el avaro es el que no se come un plátano por no tirar la cáscara. Ese es un avaro. Un avaro es el que no dispara ni en defensa propia, hermano. Ese es un avaro. Ese es un avaro. John MacArthur dice, debido a esto, el desarrollo más asustador dentro de la iglesia contemporánea es la aceptación amplia y la aprobación entusiasta del amor a sí mismo, no solo por hacerlo permisible, sino por hacerlo una virtud básica. Qué terrible. Qué terrible sería que yo me pudiera parar aquí arriba y hablar de nosotros y del gran precio que tenemos delante de Dios. Eso sería, ¿sabes qué sería más terrible todavía? Que tú dijeras, amén, sí, gloria a Dios, nosotros valemos mucho para Dios. ¿Cuánto valgo? Sí valgo. No vales nada. No podemos amarnos más de lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahora notan, en el Antiguo Testamento nos da soporte de esta enseñanza, ¿cierto? En el Decálogo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? No te harás imagen ni nada. Dios, el Decálogo está enseñando la doctrina monoteísta, ¿cierto? Un solo Dios. ¿El Decálogo cómo se divide? No, pues ya sé que en 10, pero los primeros, ¿cuántos hablan de quién? Y los siguientes, ¿cuántos hablan de qué? Hermanos, se los he enseñado muchas veces, así que órale. Los primeros, ¿cuántos hablan de qué? Y los últimos 6, del amor al prójimo. ¿Y dónde quedo yo? En amar a Dios y al prójimo. ¿Te das cuenta? Le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? ¿Y el segundo? El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice, se resume la ley y los profetas. ¿Ves que cómo tiene soporte Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Dónde quedamos nosotros nuestro amor ególatra? ¿Dónde queda? Entonces nota, ponle ahí, si me amo mucho, peco. Ponlo, eso es pecado. Se puede manifestar, no, podemos vivir engañados toda la vida. Porque podemos pensar, como lo dije al principio, que es aquel que pasa mucho tiempo en el espejo y dice que... Pero también se puede manifestar en una falsa humildad, hermano. Ten cuidado, el que, ay no, es que yo no puedo, porque no sé qué. Y, eso se llama ego, se está amando a sí mismo. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillito. Acaban de pasar los niños acá al frente, ¿cierto? Y uno chilló, ¿quién fue? ¿Por qué chilló? ¿Por qué? Pero dime por qué chilló. ¿Qué no quiso hacer? ¿Ok? No quería pasar solita. ¿Tú crees que a esa niña le da pena? No, ¿qué pena le va a dar? ¿Te das cuenta cómo desde chiquitos manifestamos el ser ególatras? Los niños, los que tienen más de 2 hijos, tus hijos no pelean.
Y mucho menos nunca jamás han peleado por un juguete o por algo que quieren. ¿Cierto? No, estoy hablando de los de mi casa, entonces. Pelean, ¿cierto? ¿A causa de qué? De su ego. Piensan solamente en ellos, en satisfacer su propia ambición de tener dicho juguete. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos los que en ocasiones, o más bien, qué hacen los que están acá arriba? No hacemos, porque yo no me puedo tomar, sí, no lo hago. ¿Qué hacen los que a veces están acá arriba? Se aman a sí mismos y viven de la lana de las ovejas. ¿Cierto? Tengamos cuidado con eso y seamos listos. Un avaro, entonces, ¿se ama a sí mismo? El que se ama a sí mismo es un avaro, seguro. Seguro es un avaro. Esto es el materialismo. Progresa, ten, acumula. ¿Sabías que los judíos difícilmente compran bienes? Son la nación, es decir, hermano, a donde llegan judíos y se plantan, prosperan. Y hacen prosperar a los que trabajan con ellos. Y dices, wow, pero ¿sabías que no se arman de bienes? Porque están esperando el día que tienen que regresar. Y el materialismo dice acumula el anhelo de posesiones terrenales de cualquier tipo. ¿Para qué acumulas, hermano? ¿Para qué acumulas? ¿Para qué quieres? Hay un modo en hebreo, un modo que se llama el acomodatigio, así se llama en hebreo. Era una forma en la que los hebreos usaban para hablar. En nuestro castellano, hermano, en nuestra actualidad, yo le llamo el acumulatigio. Acumulas todo tienes de todo. No, en ocasiones tenemos en la casa un cuartito el ático, ¿no? Destinado a todo. Ya no sabes ni qué hay ahí, pero sigues metiéndole. ¿No es cierto? ¿Para qué acumular? Eso es avaricia. Eso es avaricia, pero nota, no solamente es un amador de sí mismo, no solamente es un avaro que está buscando cosas a acumular que no sabe ni para qué. No solo eso, también es un vanaglorioso, y aquí estoy seguro que cabemos todos, hermano. En esta cabemos todos. El vanaglorioso es la forma interna, escucha, es la forma interna de una persona que se ama a sí misma. Vanaglorioso es la palabra griega alzón, que significa, y aquí es donde dices, es cierto, yo me parezco a ese. Fanfarrón, orgulloso y charlatán. Eso es un vanaglorioso. ¿Cómo podemos identificar a una persona así? Bueno, no es tan complicado, hermano. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces les he dicho, hermano? No es tan difícil saber quién es espiritual y quién es carnal. No es tan difícil. Dime qué hablas y te diré quién eres. Escucha. Dime quién hablas y te diré quién eres. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hablas, hermano? Cuando te reúnes con otros hermanos, ¿de qué hablas? De lo que piensas, de lo que trae tu corazón. Eso sale. Si no sale Biblia, ¿sabe qué es lo que trae? Si no sale Biblia, ahí hay un problema. El problema, y nota que la Escritura nos pide que sobre toda cosa guardada guardes ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿No es cierto? Entonces, el ser vanaglorioso es un problema del corazón. ¿Cómo eres, hermano? Acuérdate de lo que te pedí que hicieras, ¿eh? 1, no te duermas. Y 2, ponte lo que escuches que te quede. Póntelo, para que entonces pueda haber cambios
en ti. Entonces, ese es el vanaglorioso. No solo eso, hermano. Una persona que tiene problemas de corazón, por supuesto que es una persona que no tiene Biblia en su corazón. Por supuesto que se convierte entonces en una persona, ¿cuál es la siguiente característica? Soberbia. Aparentando estar por encima de los demás. El que cree que masca piedras y que hace pinole con ellas. El que cree que puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo. Ese es un vanaglorioso, un soberbio. ¿Ok? Entonces, pero no solo esto, hermano. Fíjate, como es un problema interno del corazón, no solo se convierte en un soberbio. Si es un soberbio, en automático se convierte en un blasfemo. ¿Te das cuenta cómo una lleva a la otra? ¿Cómo no puedes decir, ay, bueno, yo soy este, pero no soy esto? Yo quepo aquí, pero en este no. No. Hermano, un blasfemo tiene la idea de ser una persona, escucha, hay que haber, sobre todo, cállate, hermano. Tiene la idea de ser injurioso y calumniador. Ese es un blasfemo. Son ultrajantes. Estos son los que con sus palabras insultan, ofenden a las personas y atentan contra su dignidad, contra su honor y contra su credibilidad. Esos son los blasfemos, los que tienen problemas del corazón. Por eso la Escritura nos dice, ¿tienes algo contra alguien? ¿Qué dice? Ve y cuéntaselo a lo que más confianza le tenga y luego vaya y diga, ¿eso dice la Escritura? No, eso es chisme. Es un chismoso, calumniador. ¿No somos así a veces? ¿Tienes algo contra alguien y qué dice la Escritura que hagas? Ve y dile. Si vas y le dices a otro antes de decirle al afectado, ya pecaste, ya atentaste. Oye, es que te vengo a decir a ti porque te tengo mucha confianza. Magos, que eres un chismosote, eres un blasfemo. No es cierto, no le hagas, no. Cierra tus oídos cuando te vengan a decir eso. Cierra tus oídos, porque van a hacer pedazos a una persona, la van a matar, están atentando contra su integridad y ella no sabe. Cierra tus oídos y dile, ¿vienes a hablarme de lo que? Ay, sí, es que cállate. No te quiero escuchar. Si tienes algo contra alguien, ve y dile. A mí no me vengas a decir por qué es chisme. Si vas y le dices y no te hizo caso, entonces si vienes y vamos y lo exhortamos, lo animamos, lo estimulamos. ¿A qué? ¿A qué se arrepienta? No seas chismoso, hermano. No seas levantafalsos, porque somos bien dados a que, sí, no, y yo lo vi el otro día, y ya lo hicieron pedazos. Te conviertes en un homicida, porque matas al que le cuentas, y matan del que hablan. Cállate. No hables lo que no debes. ¿Cierto? Ya ves cómo nos ponen una trapeada a todos. ¿Verdad? La Escritura es increíble. Todos cabemos aquí. No solo eso, hermano. No solo se aman a sí mismos. No solo son avaros. No solo son jactanciosos. No solo son soberbios. No solo son blasfemos. Sino tienen otra gran característica, hermano. Y están dentro de la iglesia. Puede ser tú, ¿eh? ¿Cuál es la otra característica? Otra trapeada para todos. Desobedientes
a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Qué significa eso, hermano? Que todos no le hacen caso a sus padres, que no los honran, ¿cierto? El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? ¿A tu quién y a tu qué? A tu padre y a tu madre. ¿Cómo los podemos honrar? A ver, ustedes jóvenes, otra vez, por los que no pudieron ir, hermano, esto es gratis para ustedes. ¿Cómo podemos hacer eso? La persona allá, Carito, creo que son los del gobierno. ¿Cómo podemos hacer eso de no honrar a los padres, hermano? Bien fácil. ¿Siendo bien? Levanta su mano quien nunca haya sido un desobediente a su padre y a su madre. ¿Qué pasó? ¿Todos somos una bola de pecadores? Sí. ¿Te das cuenta? Me está describiendo a la iglesia, hermano. Te está describiendo a la iglesia. Y hay algo que caracteriza a la cultura actual. ¿Qué es? No le pegues porque lo traumas. ¿Cierto? Y ese no le pegues porque lo traumas es ¿por qué? Porque el chamaco es un desobediente rebelde, ingrato, desobediente ¿en qué? A sus padres. Característica inequívoca cuando hay un niño malcriado es que los padres le generan a los niños sordera. ¿Cierto? Iba a usar uno, pero a lo mejor me espero, hermano. Háblale a tu hijo. Y a la primera viene. Sí, así son tus hijos. Sí, dice aquel. Ajá, ya quisiera ver. Ajá. Pedrito, ven. Hijo, hijito, pero que vengas. Se largó, no le importó. ¿Son desobedientes? Sí. Y ese niño no solamente es desobediente a sus padres, ese niño no obedece ni respeta a nadie. Por cierto, comercial, los viernes, hermano, el viernes pasado, comenzamos, que no llegamos, comenzamos el capítulo de matrimonios, la crianza de los hijos. ¿Tienes problemas con tu hijo? Ven, inscríbete y aprende a criar a tus hijos bíblicamente. No como tú crees, no, pobrecito, yo sí le enseño. Una vez, hermano, con esto de la crianza de los hijos, que son bien desobedientes a sus padres, una vez un hermano nos invitó a su casa. Y ya ves cómo soy yo, ¿no? Entonces dice allá, ay, ahora te toca a ti, papá, a mí ya me tocó la vez pasada. Bueno, ya ves cómo soy. Entonces, estábamos ahí con la casa de los hermanos y el papá le empieza a dar a su hija, eran unas nenitas así chiquitas, que decían que estaban preciosas, preciosamente desobedientes. Entonces, le digo, me dice el hermano, no, mi Fer, mis hijas son bien obedientes. Gato, no te creo. No, sí, Fer, vamos a hacer una prueba. Va. ¿A las cuantas obedecen tus hijas? A la primera, Fer, conste. A quien sea, sí, Fer, por favor. Yo me he dedicado en cuerpo y alma a educar a mis hijos. Perfecto. No les voy a decir el nombre de la niña para que no piensen mal y no se vuelvan en calumniadores blasfemos. ¿Okay? Y le hablo a la niña, oye, mijita, ¿qué? Me le volteó a ver al hermano y ¿qué huele, hermano? Dice, no, a ver, se me hace que no te oyó. Háblale otra vez. Oye, ¿qué te pasa? No tendrá problemas de sordera tú. Necesitará un aparatito de esos para que le ayude a oír más fuerte. Dice, a lo mejor porque no te conocí. Es probable, pero creo que tengo la voz más fuerte que tú, pero está bien. Háblale tú. Oye, mi amor, ¿qué? No quiero obedecerte. ¿Qué huele?
Y aquel se puso de 1000 colores porque no quiere obedecer a los padres. Haz la prueba. Hacemos una prueba ahorita si quieres. Al niño que tú quieras traemos. Y vas a ver que no son obedientes. Y esto es lo que impera en la generación de hoy, ¿no es cierto? Niños desobedientes. La desobediencia a los padres por los hijos aparentemente se ha vuelto compleja. Y podemos decir varias cosas al respecto. Una, que puede ser porque las madres han tenido que salir de casa para trabajar y apoyar al gasto. Por eso son desobedientes. Dos, el fracaso espiritual de los padres, porque no hicieron un buen trabajo con ellos. Al fin y al cabo son excusas, hermano. Tres, el auge que tiene la filosofía moderna del amor propio, que es solo pretexto. Cuatro, tanto las escuelas como las iglesias han dejado de alimentar la obediencia. ¿Cierto? Por eso hay niños desobedientes, tan sencillo como eso. Hermano, ¿a las cuantas hace caso tu hijo? ¿A las cuantas? ¿A las cuantas obedeces? A la tercera. Te voy a dar un consejo. Esa es la primera. A la tercera es cuando tú quieres. Esa es la primera, que no. ¿A las cuantas obedeces? Ajá, chulo. Ajá. Quiere quedar bien con su papá. No le crean, hermanos, no le crean. John MacArthur dice: no es de sorprender que una generación cuyo amor propio, natural y pecaminoso sea reforzado y justificado por la sociedad, por la sociedad, esté ahora menoscabando la familia, la iglesia y la sociedad permisiva que le ha desviado o que la ha desviado. ¿Qué me decía un joven en el Antiguo Testamento cuando deshonraba a sus padres, cuando no los obedecían? No. Cuando yo llegué a esta iglesia, allá al fondo teníamos un botecito de esos de 19 litros, no llenos de litros, llenos de piedras. Pero pensaron que era yo muy sanguinario, porque eran piedras de río. Dije: hermano, así no va a sufrir. Un piedrazo, métele y lo matas rápido. Pobre chamaco, ¿para qué le prolongas el sufrimiento? No, dale. Eso era el Antiguo Testamento, hermano. Y en el Nuevo, ¿qué hay para los hijos? ¿Está caduco ese principio? Sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿No ven? Mátenlos a pedradas. ¿Cómo de que no? No sean sanguinarios, hermanos, no sean encajosos, pobres niños. Hermano, lo que tiene que hacer hoy no cambia en ese sentido. No cambia en ese sentido, hermano. En que en el Antiguo Testamento es la responsabilidad de los padres, según Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento también. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la maestra de escuela dominical. Es tu responsabilidad, hermano, hermana, usted o tú, que estás en la crianza de los hijos en tu casa, y tus hijos son aquí un desastre. No pretendas tapar el sol con un dedo. Es porque tú no estás haciendo un buen trabajo. Es que eso nada más lo hace aquí. Ajá, que te lo trata abuelita. No es cierto. No estás haciendo un buen trabajo. Por eso tienes hijos que son desobedientes a los padres. Y un hijo que es desobediente a los padres se convierte en un hijo ingrato. Es la siguiente característica. Se convierte en un hijo ingrato. Hasta hay una canción de no sé quién, no conozco el grupo, pero la tonada me la sé. Ingrata. ¿No? Pero ¿quién es o qué característica tiene un ingrato? Esta característica, como la anterior, se explica sola, hermano. La persona que se exalta sobre los demás
creerá que merece todo el bien que recibe. Hermano, y esto habla de los hijos, ¿eh? ¿Cuántas veces tú como papá le has prometido cosas a tus hijos? Mijito, pórtate bien en la escuela y te compro esto. Saca una buena calificación, ¿verdad? Y órale, hijo. Y nosotros fomentamos que se conviertan en ingratos. Ya lo traen injertado ahí. Ya traen el chip de ingratitud. ¿Qué es una persona ingrata? Una persona que no es agradecida. Fácil, ¿no? La Escritura dice, allá en Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros debemos de ser agradecidos. Dice, en cuanto dependa de vosotros, sed agradecidos ¿con quiénes? Con todos los hombres. Y un hijo ingrato, o una persona ingrata, o un cristiano ingrato, escucha. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. De la iglesia, o sea, donde cabes tú, ¿cierto? Ok. Una iglesia ingrata es la que cree que merece que Dios le dé, le haga, ¿qué mereces tú? Dios tiene la obligación de salvarme porque por eso es Dios. No. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. ¿Sabías eso? Más aún, ¿crees que ya tienes la salvación y no le agradeces a Dios? Esos son los ingratos. Honran a la creación antes que al Creador. Y los hijos son ingratos también. No quieren venir, oye papito, gracias porque me pudiste comprar el uniforme de la escuela. Ah, no. Esa era tu obligación, papá. Esa era tu obligación. Yo tengo derechos. Mis derechos son que me des de comer y que vayas a la escuela. Tus obligaciones son que te calles y traigas buenas calificaciones. ¿Cierto? Punto. Aquí no hay que es que yo ya me porté bien y saqué una buena calificación. Ahora dame. Te voy a dar unas patadas por no poner atención a lo que dice la Escritura, que no debes de ser ingrato. ¿Te fijas cómo va de la... Hermano, ni te apures. Está siendo grabado y lo puedes ver en YouTube cuantas veces sea necesario para que lo apliques. No hay otra cosa. Deja que te ponga unos audífonos con... No importa, hermano. Pero te das cuenta de la ingratitud, hermano. ¿Te das cuenta? Esos son. Ahora, fíjate, hermano. Son desobedientes a los padres. No solo son desobedientes a los padres, sino por cuanto son desobedientes a los padres se convierten en ingratos. Y no solo después de que son ingratos, se convierten en impíos, hermano. ¡Wow! Fíjate que estas personas de las que estamos hablando entonces son no regenerados. Porque la palabra impío específicamente significa un no santo. Son personas malvadas, irreverentes, los que se negaban a enterrar un cadáver. Esos son los ingratos, los que cometen incesto y toda clase de mal. Esos son los impíos. ¿Por qué son impíos? Porque tienen una forma contraria en el pensar y hacer de Dios. Yo entiendo que tengamos luchas, hermano, lo entiendo, pero ¿quién no tiene luchas de otros, hermano? Quien no tenga luchas. Yo tengo una Sofía y una Fernanda, yo no tengo ninguna lucha. Ahora, hermano, quien no tiene luchas, escucha esto es serio. Quien no tiene luchas en su vida, quien no tiene una lucha espiritual en su vida, quien no batalla su carne con el espíritu todos los días así, no te preocupes, no eres cristiano, ni le hagas al mundo. Si en tu vida no pasa nada, no eres cristiano. Pero vienes cada 8 días. Eso no te hace cristiano. ¿Te das cuenta?
Todos los días debemos de estar batallando con nuestra propia vida, con nuestra propia carnota que no quiere, se revela, ¿no es cierto? Todos los días debemos de estar batallando una guerra espiritual. Si realmente somos cristianos. ¿Sí, no? No pasa nada. Vas camino al infierno, derechito y sin escalas. ¿Te das cuenta? Ese es un impío. El que vive exactamente lo contrario a lo que Dios pide. Ese es un impío. Pero no solamente son ingratos con no son irreverentes a los padres, no solamente son ingratos, no solamente son impíos, sino que son sin afecto natural. Astorgos es la palabra griega, y la menciono porque tiene la idea de ser una persona dura, una persona cruel, una persona sin amor. Ese es una persona sin afecto natural, que no se ve hoy, hermano, en la doctrina. Dice que es espanto. Desafortunadamente eso promueve la mayoría de las películas de cine iba a decir ficción, pero no sé si es ficción, de acción. Esto es lo que promueven. El sin amor. No, ¿cuántas veces hemos oído en las noticias que le dieron el tiro de gracia? O sea, ya no se movía el cuate. Y toda se luchaba. ¿No es cierto? Pero eso pasa allá afuera. Aquí adentro no. Aquí adentro no. Ahora escucha cómo puedes convertirte. Ya les hablé a los hijos. Ahí te va una para ti, hermano. Ahí te va. Los esposos, escucha esto. Y otra vez, esto no es un juego. Los esposos que abusan de otros, o sea, de su esposa y sus hijos, son sin afecto natural. Se ven a sí mismos, se procuran a ellos mismos. Son de los que no disparan ni en defensa propia. Okay. Cuidado cómo nos comportamos dentro de casa. Esos son los que son sin afecto natural. Los padres y los hijos que abusan de otros con frecuencia hasta el punto de matarse son tan comunes que solo ven por ellos mismos y manifiestan particularmente que son brutales y sensacionalistas. Escuchan, Pablo no está describiendo a personas de allá afuera. Lo increíble es que están dentro de la iglesia. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible. Y qué fácil podemos convertirnos en uno de esos cuando somos duros con nuestra esposa y con nuestros hijos. Cuando no les mostramos amor y no vivimos por ellos y para ellos. Y queremos tener un así. No es así. No te impongas. No te impongas porque te conviertes en una persona sin amor, en una persona cruel. Después de que eres una persona cruel, te conviertes en una persona implacable. ¿Quién es un implacable? Es uno que no admite tregua alguna. Son quienes se niegan a cambiar sin importar cuán desesperada llegue a ser su propia situación, mucho menos la situación de quienes ellos quieren, hasta el punto de destruir conscientemente sus propias vidas y las de sus familias. Las que dicen, no me importa, así nos salvaste, nos vamos todos juntos. Ese es un implacable. El que cree que es incambiable. Es de sabios reconocer, hermano.
Es necesario reconocer. Reconocer que estoy mal, que estoy pecando contra Dios y contra los míos. Y que debo de procurar el bienestar de ellos, no de llevármelos entre las patas y decir, no me importa. No nos comportamos así. Porque las cosas no son como yo quiero. ¿No es cierto? Y no me interesa. Y ahora se hace lo que yo digo y punto. No me importa que todos nos vayamos al infierno. Fíjate de lo que somos capaces de decir. Eso es pecado, hermano. Y están dentro de las iglesias. Otra palabrita interesante que tienen estos que son implacables y que no les interesa nada es que son calumniadores. Es un chismoso. Literalmente chismoso. Esta palabra me llama mucho la atención en el griego porque es diabolos. Es un hijo de Satanás. Está re dura la palabrita. Un chismoso, diabolos. Este es un pecado dañino y destructivo. ¿Qué fue eso? Fui yo, ¿no? Es que a lo mejor está raspando mis bigotes. Yo creo que sí. Este es un pecado dañino y destructivo hasta el punto que puede llegar a dividir, escucha, una congregación. Yo lo he vivido, hermano. ¿Qué no? Divide congregaciones. Acaba con cualquier familia. Y por supuesto, que este es un pecado que está prohibido por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Aguas con andar hablando de más o andar hablando de alguien. Aguas. Esto no es un juego, hermano. Pero el que es calumniador, el que es implacable, el que no tiene afecto natural, por supuesto que es intemperante. ¿Cómo es una persona intemperante? Es una persona que carece de dominio propio. Es una persona que carece de dominio propio. Denota o tiene la idea de ser impotente. ¿Cómo? O sea, intemperante, pero es impotente, sí. Es impotente en poder dominarse a sí mismo. Es una persona que está privada de fuerza para detenerse. Wow, ese es un implacable. El que le hace tantito y luego brinca. Cálmate. Quieto, Nerón. Quieto. Ese es un implacable. Ese es un implacable. Es un intemperante, perdón. Entonces, no solo eso, no solo son, yo hermano, podemos dar citas. ¿Qué es una? Que apoya esto. Una persona que es controlada por el Espíritu es una persona que tiene dominio propio. ¿No es cierto? Fíjate, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra tales cosas? Wow. ¿Cómo lo contrario? ¿Te das cuenta? No es fácil. Una persona que dice, no, pues este no tiene el Espíritu. Si has dicho correcto, que no. No solo eso, hermano. Cuando es intemperante así, que ya explotó, hay hermanos que son de mecha corta, pero este ni a mecha llegó, explotó. Le pasó lo que a las palomitas se calentó y ¡pum! Ah, sí. ¿Quién no es así? Creo que voy a ir a predicar a otra iglesia, ¿no? Porque aquí a todos nos agarró, ¿verdad? Pero no solo eso, hermano, cuando una persona es intemperante, también se convierte en una persona cruel. Cruel. Hermano, ¿cuánto tiempo llevo? Ya me piqué aquí con esto. ¿Cuánto tiempo llevo? 1:20. ¿Ya se cansaron? No. Pero ustedes no están hablando.
Una persona cruel. Esta es una persona no dócil. Y es muy interesante la definición. Es muy interesante la definición, hermano. Porque es una persona, la definición es una persona salvaje. Esa es una persona cruel. Entonces, esta característica se refiere a ser como una fiera salvaje cuya naturaleza es atacar a los enemigos y hacerlos pedazos. Yo he visto eso dentro de las iglesias también. Son intemperantes, son crueles y son aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Odian lo bueno y aman lo que no debe amarse. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Papá, ¿me dejas ir al antro? ¿A qué vas? Ya va, pues voy a ir a conocer amigos. Pues vete a la iglesia. Vete a la reunión de jóvenes. Ay, mira, es más, todos están re feos. Yo nunca te dije que si estaban feos, bonitos, como. Ve allá, eso sí te ayuda. Aborrecedores de lo bueno. Cuando le dices, hijo, no hagas esto, ay, ¿por qué? Oye, esos son los que aborrecen lo malo, digo, lo bueno. Y si eres una persona que aborrece lo bueno, por supuesto que eres una persona impetuosa, eres una persona negligente, irreflexivo. El que no piensa las consecuencias, el que se avienta como el borras y ya no hubo poder humano que lo hiciera regresar. No pensó, ay, es que yo no pensé en las consecuencias. Pues ni modo, solo sí. Piensa antes de actuar. Piensa el riesgo que tienes. Oye, mamá, me dejas ir con este, es que ya me invitó. Ay, ya. No. Ay, ya, vamos, hermano. No. ¿Por qué, pa? Por esto. Porque te va a dar la mano. ¿Te acuerdas de los 4 pasos? Y el cuarto es el cuarto. Ten cuidado. No la toques. Quema. No lo hagas. Papá, te voy a dar un consejo para que... Oye, es que... papá, pues yo ya estoy en edad, ¿verdad? Pues échame la mano. Sí, te voy a echar la mano porque no peques y no caigas. Para que puedas salir con alguien, te vas a llevar no a un chaperón, te vas a llevar a todo el grupo de jóvenes. Para que entre todos te vigilen y no peques. Ay, es que yo quería ir con él. No. Piensa, reflexiona en lo que estás queriendo hacer. Piénsalo 2 veces. 2, 3, 4, 5. Las que sean necesarias. No te adelantes a las cosas. Papá, protege a tus hijos. No. Oye, ahí se fue. ¿A dónde? Oye, es que yo, ¿qué? Y es ahí donde luego entra el logro. Oye, hermano, ¿no, ya pensaste en esto? No, mis hijos. Piensa lo que haces, ¿ok? Infatuados también tiene una visión mucho más alta de lo que es la justicia y tiene significado de raíz de estar envuelto en humo. Uno que no ve más allá de sus propias narizotas, por más narizón que esté. Así seas Pinocho, no vas a ver más allá. Ten cuidado, ese es un infatuado. Ahora nota, todos estos, los que son amadores de sí mismos, por supuesto, que son amadores más de los deleites que de Dios. Son amadores más que de los deleites que de Dios. En otras palabras, el Dios verdadero no tiene lugar en el pensamiento y en la vida del egocéntrico, tal cual el Señor Jesús dijo a Nicodemo en Juan, en el capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dijo? Juan 3, 19, ¿se lo saben de memoria, hermano?
Bueno, te voy a dar chance. Búscalo. Corazón no se lo supieron, si no, ni escucharon. Juan 3:19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ah, sí, cierto, sí me lo sabía. Ah, bueno. Ok, con eso me consuela un poco. Ahora nota, una persona que viene a la iglesia, carga una Biblia aquí. Hermano, a veces somos re ingeniosos, hermano. Hay quienes creen que la Biblia se aprende por osmosis. Y hay otros que creen que se lee con las axilas. Siempre la leen aquí y nunca la leen. ¿No es cierto? Y vienen a la iglesia así. Y se sientan, hermano, a ver la Biblia. Hacia mí. ¿Por qué? Viene a la iglesia, a una iglesia cristiana, parece. Carga la Biblia aquí, la lee con la axila, parece cristiano. Los cristianos también la leen con las axilas, hermano. Yo soy de los antiguos, yo la tengo que abrir para ver qué es lo que dice, pero no, los chavos de hoy no, aquí, la leen con las axilas. Fíjate lo que dice la otra característica que tienen. No son infatuados los que no piensan, y no solo eso, sino que aman más los deleites que a Dios. No solo eso, hermano, no solo eso, sino que tienen apariencia. Esta palabra apariencia es la palabra morfosis. Ya sabes qué es eso. Los que se camuflajean son camaleones, parecen pero no son. La Escritura en muchas ocasiones usa esta palabra, dice, tiene apariencia de, mas no que sea. ¿Lo han leído? Los que leen, como yo, la antigua, sí lo han leído. Los que leen con las axilas nunca lo han leído. Aclaro. Dice la Biblia que tienen apariencia de, mas no que sea así. Tienes apariencia de cristiano, mas no eres cristiano. ¿Por qué? Porque esta palabra con apariencia tiene la idea profunda de que los que se ocupan solamente de lo externo, no de lo interno. ¿De dónde quedamos que era el problema cuando empecé con las características? En el corazón. ¿Te das cuenta? Es la persona que solamente se ocupa de su apariencia. Qué lindo soy, qué bonito soy, su pura apariencia. Vienen a la iglesia, se bañan cada 8 días porque vienen a la iglesia. Los cristianos se bañan. Los cristianos cargan la Biblia aquí. Los cristianos van a la reunión, cantan alabanzas, pero se ocupan de lo de afuera, nunca de lo de adentro. Tienen apariencia, metamorfos. ¿Ok? Entonces, estas características son de los hombres que conforman la iglesia de hoy en día, ¿cierto? Ahora le despierta, ¿cierto o no? Sí. Ahora despierta. Porque, ¿cuánto los voy a echar agua bendita así? Porque despierta. Por eso me la dio Arturo. Era para eso, mamá. Pero no le hiciste el hoyo. ¿Cómo lo voy a rociar? ¿Ok? Ahora, nota que estos hombres son captores de los débiles, los que creen que saben pero que no han leído, de los que quieren leer la Biblia con las axilas o que es por ósmosis ¿Sí recuerdas qué dicen esto? Fíjate lo que dice, hermano, ya voy a acabar, perdóname porque no cumplí con la meta, pero es que era muy complicado porque son muchas características. Nota lo que dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. No te juntes con ellos, porque no son cristianos. A esos evita, dales la vuelta, huye de ahí, te van a contaminar. Acuérdate que un poco de levadura echa a perder toda la masa, ¿cierto?
Ahora vamos al versículo 7. Siempre aprendiendo, 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas. Los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. ¿A qué mujercillas son a las que se llevan captadas? A las que saben mucho, a las que tienen mucha Biblia en su cabeza, con las que hablas y les sale biblina, hermano. A ellas son a las que se llevan. ¿A quiénes se llevan? Primera característica, son las que nunca han leído la Biblia completa. Es decir, eres vulnerable. Con que te digan mi vida, ya crees que te pusieron en una casa y que te van a llevar a tu vida ya. No es cierto. No les creas. Porque notan, fíjate, siempre aprendiendo, porque entre ellas están los que se meten en las casas. ¿Quiénes? Todos estos lobos rapaces, con todas estas características, van y se meten en las casas. ¿Por quién van? Notan, llevan cautivas a las mujercillas, a las doncellas, a las jovenzuelas, a las chicas. Y a las grandes que no leen también. Cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Wow. Fíjate que no usó pasión, no lo usó en singular, lo usó en plural. Significa que por cuanto son ignorantes a la palabra, hay 1000 formas de llevarse las cautivas, de llevarse las presas, según la pasión que tú misma tengas, sea sexual o no, la que sea. Ay, es que a mí me gusta que me halaguen. Vas a llevarte a un adulador y te va a decir que estás preciosa, aunque no lo estés. Pero por tu ignorancia se lo vas a creer. Y vas. Cualquier pasión es lo que te guste. Lo que te guste. Siempre aprendiendo, siempre. Ay, no voy a ir a congregar a otra iglesia porque en esta ya no. Y ahí vas para otro. Ay, yo le voy por acá porque aquí ya no. Y vas por acá. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de qué. La palabra es qué. El Espíritu es qué. Y Dios es qué. Y Jesucristo es la. ¿Qué no conocen? Ni la Biblia, ni el Espíritu, ni a Dios, ni a Cristo. No son cristianos. ¡Wow! Santos gomazos, hermano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estas mujercillas, no es la mujercilla solamente también la chicuelita, sino son las mujeres necias. Hija, ven acá. Ay, no quiero, papá. Son esas, hermano. Son esas. Una mujer carente de voluntad, una mujer tonta. La palabra más puntual es estúpida. Escucha, una mujer fácil. ¿A qué te suena una mujer fácil? A una mujer loca. Aguas. Una mujer fácil, esa es la idea. Una mujer débil. Pues débil en conocimiento de la Escritura, no creas que porque no va a hacer ejercicio. Ahora también nota esto, una mujer fácil en el aspecto sexual. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos lobos rapaces? Exactamente eso. Ten cuidado y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y acude a leer, estudiar, orar, congregarte, no salgas con ellos, evítalos. Honra a tus padres, sé agradecido. Todo lo contrario, ¿te das cuenta? Eso hagamos, hermano. Eso hagamos. Porque cumplimos en cualquiera de estas cosas. Y esto es exactamente lo que no debemos hacer. Y honremos a Dios con nuestras vidas. Y que esta sea una iglesia para la gloria de Dios, no para nosotros mismos.
Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor, porque nos exhorta ciertamente, nos hace ver